Muy bien. De entrada vamos a situar a nuestro autor, vamos a utilizar pizarra para hacer esquema, que es lo que acostumbramos a hacer. Y así nos vamos situando las ideas y sobre todo también me podéis preguntar e interrumpir en cualquier momento. Nace en el año 1632 y muere en el año 1704. Si nosotros, alguien nos pregunta qué importancia tuvo John Locke, ya como hicimos en el vídeo de presentación diríamos que es doble, ¿no? Por un lado es uno de los padres de la filosofía empirista, frente al racionalismo cartesiano, el de Descartes. John Locke nos dice que no existe ningún conocimiento innato en nuestra mente, que nada conocemos cuando nacemos, que nuestra mente es como una tabla rasa, palabras del propio John Locke, una tabula rasa, una hoja en blanco, y que es la experiencia la que va escribiendo en ella. Esa sería la base del empirismo. Empirismo significa experiencia y es la base de todo conocimiento según John Locke. Si no hay experiencia, no hay conocimiento. Es el movimiento filosófico característico de las Islas Británicas, el empirismo. Los empiristas, como también tenemos el siguiente autor que es David Hume, ¿no? Es una filosofía muy característica anglosajona, que niega la posibilidad de una filosofía como metafísica al estilo de Descartes. Porque Descartes nos dice, sí, nos centramos en nuestra propia razón, encontramos aquellas ideas que son incuestionables, ¿no? Indudables, y a partir de ellas construimos una filosofía que sea igual de indudable, igual de incuestionable. Si esas ideas están en nuestra propia razón y las compartimos todos y no vienen de la experiencia, serán válidas, ¿no?, para todos. Y es así como Descartes encuentra el cogito, ¿no?, el hecho de que somos seres que piensan, ¿no?, propio pensamiento, y a partir de aquí, deductivamente, intenta elaborar una metafísica, algo que no hace referencia a la realidad empírica, sino hace referencia a ideas de la propia razón. ¿Sí? Eso sería un poco una síntesis muy breve del proyecto filosófico de Descartes. Pues John Locke sería por ejemplo, diría, sí, yo también dudo de todo, pero no llego a ninguna idea innata ni a ninguna evidencia. Incluso el yo es cuestionable en todos los sentidos, incluso que hay un pensamiento, todo es cuestionable. Por lo que John Locke, en el empirismo, nos dirá que la metafísica es imposible. No es todo conocimiento, es de la experiencia, y si el conocimiento procede de la experiencia es subjetivo, porque vuestra experiencia es distinta de la mía, la tuya ves las cosas de una manera, y todo es opinable. ¿Sí? El empirismo propiamente filosófico no es lo que vamos a estudiar de John Locke. Lo estudiaremos del siguiente autor, que es posterior a él. John Locke es el primero, posteriormente a él, David Hume. Él sí que es el autor que nos entra como la corriente del empirismo, que de entrada diríamos que es la opuesta a ¿cuál? Al racionalismo. Racionalismo que sí que considera que hay unas ideas innatas, que hay una posibilidad de una filosofía como una metafísica, o el proyecto de que la filosofía tiene que ser tan evidente y tan cierta como la ciencia matemática, ¿no? Sabéis que el modelo que toman estos racionalistas es las matemáticas. Hacemos todos matemáticas y todos llegamos a los mismos resultados. No es que tú opines que el resultado es 4 y tú 3 y tú menos 2. Es que si haces bien y racionalmente las operaciones matemáticas, todos llegamos a la misma conclusión. Y las matemáticas no se observa de la experiencia, sino que se desarrollan en la mente. Yo no veo raíces cuadradas por ahí por la calle. Lo que los racionalistas dirán, si la matemática es una ciencia pura, ¿pura qué significa?
que es a priori, o sea que ya está dentro de mí, ¿no? Cuando algo es puro es que no tiene impurezas, ¿no? No tiene contaminantes. Para Descartes, los contaminantes del conocimiento es lo que viene de la experiencia, es aquello de que hay que dudar y hay que apartar, ¿no? Los racionalistas consideran que la filosofía puede ser como una matemática. Los empiristas nos dirán que no. ¿Se ha entendido esto? Claro, y es más, si John Locke entiende que no hay verdades absolutas, ¿no? Entramos en un escepticismo. Y es aquí el John Locke que nos interesa. Si ese escepticismo querrá decir, bueno, y entonces es legítimo que nos mande un soberano absolutista propio del siglo XVII. O sea, que una sola persona tenga todo el poder del Estado, ¿no? Y además digan que el poder le viene dado de Dios. No, eso también es discutible y es dudable. Lo que la faceta de John Locke que nos va a interesar aquí es el John Locke, ya no el de la gnoseología, o sea, de la teoría del conocimiento, el que nos dice que sería empirista, sino el John Locke crítico con el sistema político de su momento, crítico con el absolutismo, el John Locke político. Y es padre también, es mucha importancia este señor, porque es padre de los sistemas políticos que hoy son vigentes casi en la mayoría de los países del mundo, o sea, los sistemas democráticos. El movimiento que él va a liderar es el movimiento que se denomina liberalismo, ¿no? Liberalismo que seguramente habéis estudiado en algún momento en historia, que es el que defiende la libertad del individuo, ¿no? Y el derecho a todos los ciudadanos a participar en las actividades económicas y en la vida política. La igualdad. Cuando en su momento hay una franca desigualdad propia de una estructura de origen medieval, en la que hay nobles, está el clero y está el pueblo. Y el pueblo no tiene los mismos derechos que el noble y no tiene los mismos derechos que el clero. Y por encima de noble y de clero está la figura del rey, que está por encima de la ley. ¿Sí? Pues el segundo, los tratados sobre el gobierno civil, son los tratados donde John Locke va a justificar la necesidad de un nuevo sistema político que sea justo y que sea igualitario. Será una crítica al absolutismo. ¿Se ha entendido bien? Bueno, pues vamos a ver. John Locke, padre del liberalismo político. Ese podríamos decir en este momento el titular. Padre del liberalismo político. Y claro, si pensamos y hacemos un poco de contexto histórico, que también sabéis que es importante, donde por primera vez, en la edad contemporánea, o en la época más recientes, se pudo votar a los dirigentes políticos. ¿Dónde creéis? ¿Se ha entendido la pregunta, no? No. ¿Dónde se pudo votar por primera vez a los gobernantes? No sé. ¿Estados Unidos? Nosotros tenemos la idea de que en la época, desde la época medieval hay reyes, hay nobles, hay curas, ¿no? Hay monjes, hay clérigos que tienen todo el poder y no dejan a la población, a los campesinos, a los siervos, no les dejan decidir nada. Pero en un momento dado, pues tendremos que van a haber revoluciones que harán caer este sistema y que permitirán a la gente pues tener derecho al voto. ¿Comentas Estados Unidos? Pues antes que Estados Unidos... Cuando decimos Platón era democracia lo que había ahí, ¿no? Sí, era una democracia griega, a la griega, solo podían votar los ciudadanos y varones, ¿no? Pero bueno, sí, el origen de la democracia está en Grecia. Muy bien. Pero por eso he dicho en época contemporánea, época más reciente, ¿dónde se votó por primera vez? ¿Habéis dicho Estados Unidos?
Pues Estados Unidos sería el segundo lugar. ¿El primero? Inglaterra. Exactamente. ¿Eh? Sería el propio Reino Unido, Gran Bretaña. ¿Mm? El primer lugar en el que hay una revolución liberal que se acaba con el poder absolutista y se impone un sistema electoral democrático parlamentario. O sea, los ciudadanos elegirán a sus representantes en el Parlamento para que elaboren las leyes. Será en Gran Bretaña. ¿Con qué? ¿Qué año? 1688. La denominada Revolución Gloriosa. En 1688, Gran Bretaña se pone fin al absolutismo y se inaugurará un sistema de monarquía, porque hoy día sigue habiendo monarquía en Reino Unido, pero será una monarquía parlamentaria. O sea, habrá un parlamento que será la institución del poder legislativo, o sea, la que hará las leyes, y que sus miembros serán elegidos democráticamente por los ciudadanos. ¿Se ha entendido bien? Por lo tanto, ya tenemos un contexto muy importante por el cual John Locke vive estos momentos tan importantes en los que por primera vez en un país, ¿no?, se impone un sistema democrático. Y él será un ferviente defensor, ideólogo y teórico de este sistema democrático. ¿Se ha entendido bien? Ese sería el punto de partida. Por lo que hemos dejado ahora un autor, que es Descartes, que es metafísico, que se preocupa por la verdad, y volvemos a un autor, digo volvemos porque el Platón que trabajábamos también tenía su faceta evidentemente política, ¿os acordáis? Con lo que sería su idea de un estado ideal. Y volvemos ahora a la política, a plantear cuál es el sistema de organización más justo, más beneficioso para la humanidad. Una pregunta que todavía parece que no está resuelta, ¿no? Hay quien dice que la democracia es el mejor sistema o quizás es el menos malo, ¿verdad? No lo sé, eso cada uno. Pero aquí tenemos a John Locke, hemos dicho padre de la defensa de este liberalismo. Bien, y precisamente fijaros que en el año 1600, quería hacer un poco de cronología, 1689, que es un año después, es cuando publica los tratados sobre el gobierno civil. Los tratados sobre el gobierno civil que dividimos en dos. El primero no nos entra dentro de selectividad, ¿no? Primer tratado, pero vamos a decir que sería, ¿de qué trataría? Pues ya lo hemos dicho, ¿no? Contra la teoría del derecho divino de los reyes. ¿Bien? O sea, en el primer tratado sobre el gobierno civil, John Locke justifica teóricamente la Revolución Gloriosa. O sea, ¿por qué el monarca no tiene derecho a estar por encima de la ley? No tiene derecho a ejercer un poder absoluto, porque ese derecho no le viene de ningún dios. Y eso no quiere decir que no fuese creyente o que fuese religioso. Eso significa que se ha interpretado de una forma maléfica
o egoísta a las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que va a trabajar John Locke en este primer tratado. ¿Seguís bien? ¿Y contra quién va? Pues va contra un autor, que hacía lo contrario, que defendía el derecho divino de los monarcas. ¿Quién es este autor? Será ser Robert Filmer. Quien tenía una obra, sería Patriarca, que en esta, ya nos dice el padre, en esta obra, Sir Robert Filmer justifica el derecho divino que otorga a los monarcas el poder absoluto. ¿No? Ese sería su contrario en este primer tratado. O sea, el Sir Robert Filmer es un defensor del absolutismo. Y John Locke pues es un crítico en este sentido y se está gestando una nueva forma de organizar la sociedad. ¿Sí? Y ya hecha esta introducción, pues diríamos, bueno, pues en el segundo tratado sobre el gobierno civil, que es el que nos ocupa, de hecho no todo, sino que os voy a facilitar exclusivamente los capítulos del tratado que son susceptibles que entren en selectividad. Aquí va a ir contra la teoría del absolutismo como único sistema que garantiza la paz social. ¿Bien? O sea, aquí va a ir contra otro autor que no va a justificar el absolutismo por la necesidad o por un derecho divino, porque es una voluntad de Dios, sino porque el absolutismo asegura la paz social, o sea que todo el mundo pueda ir tranquilo por la calle, porque es un poder muy fuerte, muy represor, muy castigador, y que si no hubiese mano dura, pues iríamos por la calle y se viviría en una anarquía. ¿Quién es este autor que defiende este postulado? Pues Thomas Hobbes. Quien en 1651 escribe una obra que es Leviatán, que hace referencia a la necesidad de un poder fuerte para mantener el orden y la justicia social. Bueno, dicho de otro modo, podemos decir que Thomas Hobbes es el teórico político de los que defienden la dictadura. ¿No? Dictadura, ¿qué sería la dictadura? Sería el poder político en manos de una sola persona. ¿No? Y aquellos que defienden una dictadura, ¿por qué defienden una dictadura? Defienden una dictadura, dice, esa persona que tiene el poder, ¿no? Pues va a asegurar la paz y el orden social, ¿no? Castigando duramente a los infractores, atemorizando, ¿verdad?, a la población para que cumpla la ley, y muchas personas pues con ello se encontrarán pues más tranquilas viviendo en un espacio en el que pues no personalmente no van a haber delincuentes, no va a haber violencia, y se va a mantener un orden. La palabra orden siempre está en boca de los dictadores, ¿no? Los dictadores dicen, vamos a mantener un orden,
vamos a mantener una sociedad que vaya bien para todos. Todo el mundo que tenga trabajo, que no vengan los de fuera a quitárnoslo, eso nos suena, que se castigue duramente a los infractores, ¿no? Que tenga un ejército fuerte, que haya represión con cualquiera que pueda poner en cuestión o pueda poner en peligro la situación del Estado. Pues eso serían las máximas, ¿no? Que defendería un dictador. Y claro, cuando le dices a un dictador, ¿y tú cómo justificas que tengas ese poder absoluto? Pues dices ese poder absoluto porque bajo mi mandato todo el mundo pues vive en orden. Es una forma de defender el absolutismo sin apelar, ¿no?, a un dios. Eso es lo que hace ¿quién? Thomas Hobbes. Por lo tanto será un pensador moderno, pero que a diferencia de Filmer no apela a fuerzas o dioses superiores, sino que lo justifica por la eficacia de este sistema. Y en este segundo tratado vamos a ver cómo John Locke intenta desarmar esto, desarmar a Hobbes, diciéndonos que no es verdad, ¿no? Entonces a partir de aquí nos planteará un nuevo sistema que yo creo que esto es muy útil, que lo conozcamos, o sea, a nivel práctico. Ya sé que es filosofía y tal, pero digamos, ahí filosofía nos ayuda también a reflexionar, se ayudará igual John Locke, durante estos días, a intentar dar alguna luz sobre la situación a nivel mundial que estamos viviendo, que es bien compleja, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a lo que ocurrió en el Capitolio con los seguidores de Trump, ¿no? La toma del Capitolio, qué intenciones tenía él, cómo se le dice que ha intentado cargarse la democracia, que sí que Estados Unidos es uno de los países garantes, ¿no?, de este sistema. Como hemos dicho, sería el segundo, es el primero que tiene una constitución. Estados Unidos tuvo constitución, todavía Reino Unido no tiene ni constitución, es tan antiguo que tiene unas leyes fundamentales, pero no tiene solo una. En cambio, Estados Unidos, cuando consigue la independencia, sí que es constitución, y todo está enmarcado en este nuevo pensamiento liberal, del cual podemos decir que John Locke es uno de sus inspiradores teóricos, uno de los padres de este pensamiento. Bien, esto ha sido un poco como introducción. Supongo que aquí no hay ninguna dificultad, ¿no?, de concepto, y a partir de aquí vamos a intentar hacer un esquema que nos explique ese proyecto teórico que John Locke se plantea en este segundo tratado y que luego vamos a ver directamente en el texto, ¿no? Pero primero vamos a intentar hacer una introducción, un esquema que nos ayude a su propia comprensión, ¿vale? Por lo tanto, esto ¿lo puedo borrar? Sí. Bueno, el primer concepto que vamos a poner, y que es el tratado, en el propio tratado, y que vamos a intentar seguir la propia argumentación del autor, sería este concepto: estado de naturaleza. Estado de naturaleza. ¿Bien? Claro, estos autores ya empiezan a plantearse la historia como una evolución. Digo empiezan porque todavía no hay una historiografía como vendrá en el siglo siguiente, mucho más compleja, pero sí que se conocen las obras de los antiguos, conocen el pensamiento de los romanos, de los griegos, y entonces dicen, bueno, lo que está, han leído a Platón, y dicen, aquí lo que está claro es que nosotros tenemos un sistema político, y eso de tener un sistema político es que todos los humanos nos organizamos, ¿no?, de un modo u otro, somos seres comunitarios, vivimos en comunidad, no vivimos aislados, ¿no? Incluso los grupos humanos más pequeños, ¿verdad?, viven en comunidades. Somos gregarios, que se dice así, y a partir de aquí surgen las estructuras políticas,
Pero el estado de naturaleza sería ese estado anterior al que del que surgen esas estructuras políticas. O sea, sería nuestra situación casi, fuera de la sociedad. ¿No? ¿Me he explicado o no? Ahora vivimos en sociedad, pues si quieres verlo desde una perspectiva más actual, piensa en nuestros ancestros, ¿no? Que vivían en las cuevas, que vivían antes de las cuevas. ¿Cómo vivíamos? Esto sería el estado de naturaleza. ¿Cómo vivíamos? O os puedo hacer la pregunta de otro modo. Si ahora mismo cayeran todos los estados y cayeran todos los sistemas políticos, ¿cómo viviríamos? ¿Me explico? ¿La pregunta se entiende? ¿Cómo vivía el humano antes de la aparición de las sociedades? ¿Y cómo viviríamos si no hubiese sociedad? ¿Qué opinas al respecto? O sea, si no hubiera como gobierno, como todo esto, no, en paz. Ay, no, no sé. O sea, dices como en relación con cada persona, o como... Lo que crees tú, ¿cómo sería la vida día a día si no hubiera gobierno? En una anarquía. ¿Y qué Cada- significa eso? Que todo el mundo haría lo que quisiera sin ningún impedimento. No habría leyes. Exacto, que cada uno haría lo que quisiera. ¿Eso pensáis todos? ¿Sí? O sea que sería invivible. Esto no se podría vivir. ¿O cómo viviríamos? No, poder. ¿O sería fantástico? ¿O qué Yo crees? creo que al final habría caos. Sería peligroso. Sí. ¿Sí? Bueno. Bien, pues este concepto, bueno, esto es he puesto este ejemplo de lo que pasaría si desaparece el gobierno. Pero ¿sería la misma situación de los humanos antes de que apareciesen formas sociales? O sea, que casi como si fuéramos casi como animales, ¿no? O sea, un animal, unos animales que viven en la naturaleza, no, bueno, está el Rey León, ¿no? Pero este no cuenta. Hay animales, estos no se estructuran, ¿no? Bajo un rey o bajo un, ¿no? Bueno, hay que sí, ¿no? Digamos, cuando ves a los primates o de grupos, ¿no? Que están más cerca de nosotros, ahí tenemos el macho alfa y esas cosas, ¿no? Pero en principio, cuanto más, digamos, menos raciocinio hay, pues podríamos decir que hay más, y de ahí, quizás de ahí viene la palabra animalidad, o dicho de otra manera, fijaros que voy a decir, si ahora desapareciesen el gobierno y las sociedades, hay alguien que igual me diría, viviríamos como animales, ¿no? Y entonces, en esa descripción de viviríamos como animales, quizás entrarían ahí a tu valoración de decir, bueno, pues todos buscaríamos nuestro sustento, y si no lo tengo, pues le quito al de al lado, ¿no? Sería un poco esto, ¿verdad? Porque no hay leyes y tal. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Bueno, pues esta situación de caos, ¿no? Esta situación de caos es lo que los autores dirían que sería un estado de guerra. ¿No? O sea, o lo que ahora mismo hemos puesto aquí como planteamiento. O sea, dicho de otra manera, diríamos, en estado de naturaleza, que sería un estado sin gobierno, sin sociedad, viviríamos en un estado de guerra, de lucha de todos contra todos. ¿Lucha por qué? Lucha por la supervivencia. ¿Se ha entendido? ¿Me seguís bien? Sí. ¿No? Bien. Si esto es igual, o sea, estado de naturaleza, estado de guerra, quien afirma que hay una identidad, que es lo mismo, o sea, decir que sin gobierno y sin leyes, pues estaríamos viviendo un caos, lo que has dicho, una anarquía. Eso es lo que defiende Thomas Hobbes. ¿No? Y de ahí viene la famosa frase de Thomas Hobbes, que seguro que habéis oído, de que el lobo es el hombre es un lobo para el hombre. ¿Lo habéis oído? El hombre es un lobo para el hombre. Entendiendo lobo como ese animal depredador que te
mata la oveja al granjero, ¿no? Sí. Que es violento, la figura del lobo terrible. Pues el humano es un depredador para el humano, por naturaleza. ¿Eso quién nos lo dice? Nos lo dice no John Locke, nos lo dice Thomas Hobbes. Y por eso se entiende que Thomas Hobbes, sí, la naturaleza de cada uno es ser depredador, pues lo mejor es que haya una dictadura. Porque cuanto más fuerte sea el gobierno y más represor, ¿no?, menos posibilidades le das al ser humano a agredir o violentar al otro. ¿Estáis de acuerdo? ¿Y pensáis así? ¿Que el ser humano es un lobo para el hombre, como nos dice Hobbes? ¿Que somos, por naturaleza, depredadores? ¿Que anhelamos lo que tienen los demás? ¿O que no nos importa, si tengo necesidades, agredir al otro para conseguir mis fines? Yo creo que todas las personas no. Pueden haber, sí, pero todas no tienen por qué ser así. Bien, pues esta respuesta es más propia de John Locke. O sea, por eso os quiero abrir el tema como un debate de reflexión que encuentro que es muy interesante. Y me estáis siguiendo bien, ¿verdad? Bueno, pero de entrada diríamos que el estado de naturaleza es aquel estado en el que no hay gobierno, en el que no hay sociedad, ¿no?, que podría ser el origen, el estado anterior a la aparición de las sociedades, ¿verdad? Y para John Locke, si decimos que el estado de naturaleza no es siempre un estado de guerra, porque eso dependerá un poco de las personas, para John Locke no es igual. ¿Se ha entendido? No es igual. O sea que no somos lobos para el hombre. Algunos quizás sí, pero la mayoría no. Bueno, ¿qué sois más? ¿Hobbes o Locke? No. Sí, antes erais totalmente de Hobbes, ¿eh? Hace un momento, hace medio minuto erais todos Hobbes, nadie me ha dicho nada, ¿eh? Bueno, pero es que si quitas a las sociedades ahora, en este momento, sí se vuelve un caos en el mundo. Un poquito, o sea, un poquito. De que muy loco. Pero no un estado de guerra donde creo que los humanos se van a matar uno al otro. Entiende bien lo que es el estado de guerra, no quiere decir un estado contra otro, ¿eh? Ellos lo utilizan como la guerra de todos contra todos. O sea que estado de guerra es que sales a la calle y igual te atacan para arrebatarte lo que tienes. ¿Sí o no? Bien, por eso es muy importante, utilizamos los conceptos que ellos utilizan, pero le damos la significación que requiere. ¿Sí? Vale, pues el John Locke nos dirá, voy a tomar tu afirmación, que sería la más justa de John Locke. Tú has dicho, todos no, pero la mayoría sí o la mayoría no. La mayoría piensa como Hobbes, pienso yo. Depende. Bueno, piensa, Es nosotros, como- la mayoría depende serían de la agresores o la mayoría de la gente serían agresores o la mayoría... Depende De las necesidades de cada quien, pienso de yo. la experiencia de cada uno. Su personalidad, De los valores. todo. Muy bien. Vale, pues vamos a ver. Para John Locke, la mayoría de las personas en estado de naturaleza respetan la vida, la salud, la libertad y las posesiones. O sea que aunque no hubiese gobierno, la mayoría de las personas serían respetuosas entre sí. ¿No? Entonces tú dices, bueno, y si tengo necesidades, tú imagínate que tienes necesidades, ¿qué haces? Necesidades de comida, por ejemplo. Es como, o sea, esto lo que me recuerda es lo que sucedió el año pasado con el estado de alarma. Cuando lo decretaron, pues, o sea, todo el mundo tenía necesidad de comprar comida, papel higiénico,
llegabas al súper y pues el que quedaba la gente lo agarraba, entonces si no se peleaban, entonces por eso es a donde yo digo que bueno, es triste, pero pienso que ahorita la sociedad es más, si no tenemos como una persona o un gobierno que nos dé como leyes, pues pienso yo que sí se formaría un desastre porque cada quien Ya se formó el desastre con un gobierno. defendería Pues la como gente sus hacía lo que le daba la necesidades. gana. Sí, En estado de alarma. o sea, ¿tú crees que las personas, si no hay gobierno y no en estado de naturaleza, o antes de que hubiera gobierno, no respetaban la vida, la salud, la libertad y las No. posesiones? Antes no había gobierno, no existía ninguna democracia ni monarquía y eso, y ¿Cuándo antes? al principio de todo. ¿No existió en su Yo creo día? que sí. Ese es el gran debate, ¿eh? Bueno, yo pienso que no Bueno, de existía y la entrada, gente yo me voy a vivía, poner, yo no pues, voy a poner quién tiene razón porque no lo sé, pero me voy a poner en John Locke. Bueno, primero me voy a poner en una cosa que nos puede ayudar a reflexionar hoy en día, que como estamos en una época difícil, ¿no? Y que abundan las series y las películas que nos situarían en un estado de naturaleza, ¿no? Como serían todas estas películas apocalípticas, ¿no? En la que se produce un desastre total, ¿eh? O como por ejemplo esta serie francesa que ayer empezaron a dar en TV3, pero que la vi en Filming, que es Colapso, no sé si la habéis visto, que os la recomiendo, ¿eh? Son pocos capítulos y cada capítulo es como una historia sobre cómo la gente se organiza, ¿eh? En una situación en la que se colapsa todo, ¿eh? No hay gobierno, no, o sea, viene al pelo, un poco aquí, ¿eh? Entonces te hace como distintas historias, ¿no? De cómo puede reaccionar las personas, ¿no? Cómo pueden reaccionar. Bueno, pero si vas a mirar películas, series y demás post-apocalípticas, o sea, incluso me iría a un Walking Dead, en lo que ahí ya, digamos, ya no, Hobbes no diría que el hombre es un lobo para el hombre, diría el hombre es un zombie, ¿no? Para ya ves. el hombre, porque te muerde por ahí. Pero los supervivientes colaboran. Son como una familia prácticamente. Colaboran porque, y eso es un poco lo que nos dice John Locke, ¿no? Dice, tienen necesidades, pero en vez de luchar entre ellos, pues como tienen cabeza, pues piensan que colaborando y uniendo fuerzas pueden llegar a sobrevivir mejor, ¿no? Y a resistir mejor. Y este ejemplo lo pongo aquí ahora un poco de ciencia ficción actual, pero en esta época, y eso sí que es muy interesante, tenemos que Estados Unidos todavía no existe. Son colonias británicas y la mayor parte de Estados Unidos, lo que hoy es Estados Unidos, era terreno sin ley. Era lo que conocemos como esto, el lejano oeste. Y entonces nos vamos a poner ahora en la mente de las películas del oeste. En las películas del oeste, ¿cuántas familias, ¿no? Se van allí a la pradera, a un lugar donde no hay nadie, no hay nada, no hay policía, no hay gobierno, y ahí montan su cabaña, se hacen su pozo y tienen su rebaño, ¿no? Son colonos que viven en un entorno en el que no hay ningún gobierno. Y entre ellos se ayudan. Pero sí que es verdad, vienen los forajidos. Y los forajidos serían aquellos, ¿no?, que vienen a robarme mis posesiones, que no respetan la vida, que no respetan la salud, ni la libertad, ni las posesiones. ¿Os dais cuenta? Por lo tanto, John Locke diría, no, en estado de naturaleza, los humanos tienden a respetarse y a colaborar. No nos pondríamos todos a matarnos los unos a los otros. ¿Y por qué? Porque tenemos una facultad que no tienen los animales, que es el raciocinio. Bueno, eso es cuestionable, porque por ejemplo los lobos van en manadas y se cuidan entre ellos, solo cazan para dárselo a los que son suyos. Y se cuidan, no es que cazo yo, me lo como yo. Sí, por eso he dicho, el ejemplo del lobo que toman ellos es el lobo de Caperucita, el lobo del hombre lobo, ¿no? Las manadas Digamos, de lobos esas son salvajes, ¿no?
Sí, sí, pero también podríamos ver, y cada vez más en etología, cómo los animales también se organizan. Y que de hecho ¿eh? Tienen una organización y hay una estructura y podríamos ver esto. Sí, sí, esto sería una aportación que podrías hacer, ¿no? Pero yo he querido transmitir esta idea del salvaje, ¿no? Que todavía hoy se sigue utilizando. ¿No? Hoy en día cada vez se dice salvaje frente a civilizado, ¿no? Pero hoy en día se cuestiona ¿quién es más peligroso? ¿El salvaje o el civilizado? ¿No? ¿Quién es más peligroso? Pero esto antes no se cuestionaba. El salvaje era el indio que viene y me arranca la cabellera. ¿Bien? ¿Y por qué? ¿Por qué en estado de naturaleza el ser humano tiende a ser respetuoso por lo que hemos dicho, la razón humana? Porque pensamos que colaborar es mejor que luchar. Tanto este elemento ya nos aleja de este estado de guerra, ¿lo veis o no? Y nos aleja del postulado de Hobbes. Por eso cuando has utilizado la palabra anarquía, cuando has dicho en estado que no hay gobierno se reina la anarquía es un concepto también muy complejo. Anarquía etimológicamente es sin gobierno. Es un prefijo de negación, ¿no? Sin gobierno. Por lo tanto la palabra es perfecta. Anarquía. La cuestión es cuando utilizamos la palabra anarquía y ya damos por hecho que en una situación de anarquía nos estamos todos matando, estamos defendiendo la posición de Hobbes. Y aquellos que tienen una ideología anarquista que dicen, no, es que si no hubiese gobierno igual nos organizaríamos mejor, sería una posición, evidentemente no decía eso John Locke, pero sería más cercana a entender que los humanos tendemos a respetarnos y a organizarnos. O sea, lo que está en tela de juicio aquí es si por naturaleza somos buenos o somos malos. ¿No? Es un poco el gran debate. Y si somos malos o... hay aquel que dice, no, es que nuestra naturaleza es competitiva, ¿no? Y por eso vamos a luchar por los recursos. Pero hay quien dice, no, nos hace competitivos la sociedad, ¿no? ¿Somos por naturaleza o nos hacemos? O diríamos, la violencia la genera, dirías, aquel delincuente, ¿por qué roba? Roba porque está bombardeado, por ejemplo, está bombardeado por anuncios, por modelos de riqueza, de la gente que vive en el lujo y dice, yo soy un desgraciado y mira lo que tiene, pues voy a por él. ¿Sí o no? Por las desigualdades. O realmente es un impulso natural. Esto sería el tema de en cuestión. Bien. Vale, pues vamos a poner aquí la razón humana. Es la que nos aleja de ese estado de guerra. Que es la razón natural. O sea, lo que podríamos incluso hoy en día diríamos el sentido común. No se trata de estudiar nada. Digamos, simplemente una persona pues piensa que colaborar y respetar pues puede ser más óptimo que luchar y disputar. ¿Se ha entendido bien? Pero ¿qué ocurre? Que no todo es tan idílico, porque como hemos dicho, pues tenemos, aquí haremos una flecha, a los transgresores. Serían aquellos que no utilizan la razón y no respetan la vida, no respetan la libertad. ¿Y son transgresores de qué? De la ley natural. ¿No? La ley natural sería lo que yo pienso que debo hacer, sin que me lo diga nadie, y que para John Locke se basa en estos principios de respeto, de libertad. Hay personas que
no respetan, o sea, no cumplen esa máxima de razón natural, de ley natural, ¿no? Y son los que actúan por egoísmo. ¿No? Actúan solo por el bien en sí mismo, que sería lo contrario de altruismo, ¿no? Claro, el egoísmo nos lleva a decir, cuantas más cosas tenga yo, mejor será mi vida. O sea, que sería entender, cuanto yo más tenga, más feliz seré. Porque la felicidad, podríamos, sin entrar en debate ahora, sería entender que es vivir mejor. ¿O no? ¿Y creéis que es así? Cuantas más cosas yo tenga, seré más feliz. Por lo que si me decís que no, para eso es lo que estáis pensando con la razón natural. Y dirás, quizás eres más feliz colaborando, cooperando y viendo cómo unidos creamos algo, construimos en vez de destruir. ¿Sí? Incluso hoy en día se dice desde la psicología que las acciones altruistas provocan más felicidad en el que las hace que las egoístas. O sea que si tú ayudas a los demás, te sentirás mejor. Sí. Por lo tanto, es todo muy confuso, ¿no? Así de entrada, o todavía no está claro. Cuando los medios de comunicación y todo, bueno, solo hace falta ver un anuncio, ¿no? Que todos los anuncios, compra esto y serás feliz, ¿no? Tiene más cosas, más feliz. Sería, pues siempre, como siempre, este tema entre lo material o lo más espiritual. Aquí ya tenemos esta tesitura, si es de otro contexto, vemos hay personas que actúan con egoísmo, ¿no? Que transgreden la ley natural y no respetan nada de lo que hemos dicho que serían principios naturales del ser humano. ¿Bien? Entonces, John Locke nos dice, bueno, y pongamos el caso este, os voy a poner el ejemplo este de la familia de colonos que viven ahí, vosotros sois jóvenes, yo veía la casa de la pradera, no sé si les suena, esta era una familia que se instala ahí en medio del oeste, un matrimonio con las hijas, y todos son buenísimos, pero siempre llegan los malos, siempre llegan malos. Entonces, cuando llegan malos, llegan transgresores allí, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué haríais? Te los cargas. Te los cargas directamente. Y John Locke dirá, tienes todo el derecho, ¿no? Por lo tanto, fijaros que aquí lo que estamos diciendo es que tenemos derecho, la razón humana, la ley natural, también nos da el derecho a castigar al infractor y defendernos. ¿No? Castigar y defendernos. Por lo tanto, tenemos que protegernos, ¿no? Y si llegan, como tú dices, pues esos forajidos a mi cabaña del oeste, pues voy a sacar la escopeta que tengo dentro y le pegaré 2 tiros, ¿no? Y además estará bien hecho. Porque protejo a mi propiedad, mis posesiones, a nuestra libertad, a mi familia, a la salud. Tal. Bueno, pues esto es muy importante. ¿Por qué? Porque sabéis que en Estados Unidos hay un debate sobre el derecho o no a poseer armas de fuego. Pues a partir de ahora vais a ver que ese debate se lee intelectualmente de esta forma. O sea que en Estados Unidos, como está creado ese Estado en base a esos colonos que les venían forajidos y a todo este pensamiento liberal del cual John Locke es uno de los pioneros, y John Locke nos dice, no, en estado natural, si viene alguien, yo tengo el derecho a defenderme, pues tengo derecho a tener armas, y eso nadie me lo puede cuestionar. Entonces el gran debate en Estados Unidos es el sí, por eso tienen ese problemón.
defienden esto, dicen, la gente tiene derecho a tener armas, pero solo estos. Estos no tienen derecho, los transgresores no tienen derecho a tener armas. Tienen derecho a tener armas aquellos que las van a usar ¿para qué? Para protegerse y para castigar a aquellos que vengan a agredirlos o a transgredan. Entonces, bueno, ¿y eso cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que el que va a comprar el arma es para protegerse o es para agredir? No lo sabes. ¿No? Por lo tanto, hay un tema que sería el ideológico, que está en base de ese pensamiento liberal que es muy americano y muy anglosajón, pero luego está la realidad, ¿no? Es decir, bueno, también las industrias de armas dicen, ¿quieres decir que para defenderme necesito un subfusil de asalto, ¿no? De estos que revientan a un tanque? Ya ves. Claro, a partir de aquí, pues ahí están. Y claro, en Estados Unidos sabéis que hay dos partidos mayoritarios, que es el Partido Republicano, que estará súper a favor de esto, y el Partido Demócrata, que será más vacilante, ¿no? Y esa es la política americana. Ambos, por eso, son liberales, y ambos estarían de acuerdo en todo lo que, los matices, pero en todo lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Del hecho de que hay una ley natural, que no somos, como dice Hobbes, animales en plena competencia, pero sí que es cierto, por eso como has dicho, que hay transgresores de la ley natural y que ellos, pues hay que intentar evitarlos. Pero ¿qué nos va a decir John Locke? Que en estado natural, o sea, esos colonos que viven en el oeste, pues siempre van a estar durmiendo con un ojo abierto, ¿o no? ¿Por qué? Porque no sabes en qué momento te pueden venir a atacar, te pueden venir a transgredir. Por lo tanto, lo que nos dice John Locke es, no vivimos en un estado de guerra continuo, en un estado de naturaleza, pero sí en periodos de paz y de guerra, ¿no? De conflictos, ¿no? Conflictos. Hay momentos en que estamos bien, pero hay momentos en que se nos presenta el conflicto cuando viene alguien e intenta vulnerar nuestros derechos naturales. ¿Se ha entendido bien? ¿Y eso qué te genera? Pues eso lo que genera es una infelicidad, ¿no? En el sentido de que no tengo tranquilidad ni seguridad, ¿no? ¿Y cómo podemos vencer esa inseguridad? Pues organizándonos, ¿no? Por ejemplo, voy a poner ahora aquí un chiste, organizándonos y decidiendo que uno ya no va a ser campesino, sino que va a ser sheriff. ¿Sí o no? Y eso ya será el origen de ¿qué? Del Estado social. Ya damos poder, ya decidimos quién va a tener poder para establecer unas normas para una protección mutua y que pueda dormir más tranquilo. Pues para John Locke ese es el origen de las sociedades. O sea que, en resumen, John Locke nos diría, vivimos en sociedad y con estructuras políticas porque hay gente mala. Si no hubiese gente mala, pues podríamos vivir en la anarquía. ¿Os dais cuenta? ¿Qué os parece? Esas son las ideas, Cada uno tiene, pero al menos para comprender que es bien. Por lo que, como conclusión, en este sentido, tendríamos que esta situación de inseguridad, ¿no? Podemos poner aquí. ¿No? ¿Entienden, no? Inseguridad, ¿por qué? Porque siempre estamos amenazados, estamos bajo amenaza de los transgresores, ¿no? Que nos vienen, eso, tenemos que defendernos, ¿no? Pues eso nos llevará a los humanos a un estado de sociedad. ¿Bien? Y en ese estado de sociedad, por ejemplo, que es el modelo liberal, que cuando decimos modelo liberal, hoy en día sería el planteamiento de las derechas políticas. ¿Es así? O sea, aquí
Aquí en España, cuando se habla de derecha, siempre se piensa en el régimen, ¿no?, franquista y tal, pero en el resto del mundo no. El resto del mundo, ser de derechas es ser un poco esto. ¿Por qué? Porque en ese estado, en esa sociedad, pues igual que hay transgresores de la ley, ¿no?, cuando transgreden la ley y atacan a la vida, pues el Estado tiene el derecho, al igual que los individuos, a eliminarlos. Y por eso defenderán, muchos de ellos, o bien una reclusión permanente, o bien la ejecución. ¿Lo veis? Por lo tanto, la ejecución, la pena de muerte, estaría justificada en esta teoría, en este pensamiento. Cuando diríamos en un pensamiento más continental, ¿no?, más de tipo francés, más alemán, ¿no?, más social, pues la prisión en principio es para intentar reeducar a esas personas, ¿no? Y sería como decir, intento coger a estas personas, educarlas, el Estado tiene las herramientas y las llevamos aquí, ¿no? Pero si es un tema de naturaleza, no lo podrás conseguir nunca. Otro debate, ¿sí o no? ¿No? Entonces, si no puedes conseguir nunca y esas personas no pueden vivir en sociedad, o se las recluye o se las elimina. Ese es el gran debate también, ¿no? O sea que con eso quiere decir que cada uno puede tener su opinión, pero tenemos que también respetar y no descualificar las opiniones cuando son contrarias, pensando que yo soy el listo y el otro es el tonto, ¿eh? No es así, ¿eh? Todos tienen argumentos y podríamos encontrar bases intelectuales y filosóficas en los planteamientos incluso más abominables, ¿eh? Otra cosa es que lo compartamos, evidentemente. Bien. Vale, ¿cuál es el fin del estado de sociedad? Pues organizarse, ¿no?, para conseguir eliminar las amenazas y garantizar la seguridad. Bien. Por lo que esto ya sería un punto fundamental, porque Hobbes nos dice, para garantizar esa seguridad tienes que darle todo el poder a una persona y que lo ejerza con dureza y contundencia, que castigue duramente a los infractores. Y eso es lo que podríamos decir que da pie a las bases políticas de la denominada extrema derecha, ¿no? Los planteamientos serían el mismo, de decir, bueno, pues por lo tal, poder en una persona lo ejerce con contundencia y garantiza la paz y la seguridad. Pero lo que sería la derecha, lo que hoy en día diríamos derecha, se basaría en ¿qué? En que para garantizar esa seguridad y eliminar las amenazas, lo que tenemos es que elegir a nuestros gobernantes para que ellos cumplan esta función. O sea, se defiende la democracia. Y es el punto en el que se opone a Hobbes. Y Hobbes entendería que todos tenemos esa naturaleza competitiva y esa naturaleza transgresora, todos, mientras que John Locke nos dice que no. Porque si todos somos transgresores, si todos somos lobos, vamos a votar a Hitler, ¿no? Vamos a votar al más malo, o al que me beneficia a mí y elimine a los que no me gustan. Por lo tanto, en un sistema de Hobbes, la democracia no, tiene que ser alguien, elegido o no, que cumpla su función y ya está. Y en cambio aquí, si no cumples la función, fuera hay otro, porque hay nuevas elecciones. Si no haces bien tu trabajo, que se presente otro. Bueno, ¿lo veis? ¿Se ha entendido? ¿Contradice interesante? Bueno, y esto sería una la mayor parte del tratado y de lo que nos ocupa hoy. Mirad sobre esto.
Pero luego hay otro aspecto, que así como decimos que John Locke sería el padre del liberalismo político, y fijaros que cuando digo derechas, quiero decir liberalismo porque es la propia historia la que nos lleva a ello. Porque sabéis que cuando hay los primeros votos solo votan los burgueses, que son los que tienen las fábricas, los que hacen las leyes para su interés. Entonces aparece una clase obrera que tiene jornadas laborales muy duras, que tiene unas condiciones muy precarias, y de ahí surgirá el pensamiento de Karl Marx, ¿no? Que dará pie al socialismo, que será un crítico con este sistema, y es así como aparece la izquierda. Pero en ese momento estamos que el enemigo a batir son los absolutistas, aquellos que defienden el poder en manos de un monarca con derecho divino y demás. Y luego está este Hobbes, ¿no? Que plantea un sistema como absolutista, pero sin Dios y sin la religión. ¿Bien? Pero además, estamos también, y aquí podríamos decir que John Locke contribuye también al nacimiento de la ideología que hoy denominamos capitalismo. El capitalismo. Y ahora, y también va a hablar de ello John Locke. Dice, vale, y os voy a decir, en estado de naturaleza, todos tenemos libertad, ¿no? Pero para poder satisfacer nuestras necesidades, tenemos que trabajar. Y trabajar es llevar a cabo una actividad que con ella consigamos bienes. ¿Sí? Trabajar es irnos a recoger frutos. Yo no te estoy hablando de ir a la oficina. Vemos en esta naturaleza, pues hay que ir a cazar. ¿Sí o no? Hay que ir a recolectar. Hay que ir a coger frutos del bosque. ¿Bien? Entonces, si hablamos de esta libertad, ¿qué se entiende que es mío y que no es mío? Pues John Locke dirá, es de cada uno aquello que ha conseguido con el fruto de ¿qué? De su trabajo. ¿No? Y eso es lo que hace que yo tenga ese derecho natural a la propiedad. ¿No? Si yo me he esforzado por conseguir los cocos del cocotero, en el momento en que bajo los cocos, son míos. Y ese es el derecho que hemos puesto aquí. Las posesiones. Las posesiones, que sería el derecho a la propiedad. ¿Se ha entendido? Pero ahora os voy a poner, fijaros todos los problemas éticos que os estoy lanzando. Pongamos el caso que vivimos en estado natural, tenemos frutos en el bosque, vivimos de frutos del bosque. Y yo voy un día, mientras estáis haciendo la siesta, y los pillo todos. ¿Vale? Me los quedo todos. ¿Tengo derecho a esa propiedad? No. No, No. ¿Por qué? que no lo trabajaste. Hombre, claro, los he ido a buscar yo. No los vas a usar. Correcto. Dirá que tienes derecho, muy interesante, a la propiedad de aquellos bienes que vas a usar. Si simplemente es para copiar de ellos y no hacer uso, pues se van a malbaratar. Y entonces estoy atentando contra la seguridad, la salud, la libertad de los otros. ¿Entendido? ¿Estáis de acuerdo o no? Bien, entonces nos dice algo así, John Locke, que es el límite de lo apropiable viene determinado por lo utilizable. El límite de lo apropiable viene determinado por lo utilizable. Muy bien. O sea, aquello que tú vas a conseguir como propiedad tuya es porque lo necesitas. Lo vas a usar. Si no lo usas, no tienes el derecho a tener esa propiedad. ¿No? De hecho, veremos como John Locke nos dice, si tú guardas esos frutos y no los usas,
se estropearán y se malbaratarán. Tanto lo que podía ser un bien para otros, tú simplemente los has dejado destruir para causar y causas mal en los otros, ¿no? ya, todo es así. Pero a partir de aquí, el estado de sociedad, porque claro, me hacéis esta casa en la cara esta, ¿quieres decir? Entonces tenemos que vivir siempre con lo justo. Tenemos que, cuando John Locke se invirtió en comercio y se forró un montón, era muy rico. Oye, tío, ¿cómo dices esto? Sí, tú eres muy rico, ¿no? Entonces, aquí vendrá el matiz. Mira, en el momento en que se crea el estado de sociedad, aparece una nueva propiedad que no tiene límite y que no se estropea. ¿Cuál es? Exacto. El dinero. Porque el dinero, como no es un bien en sí, sino lo que te posibilita es conseguir bienes, el dinero, nos dirá John Locke, que sí que lo puedes acumular, sin ningún problema. No le estás quitando propiedad ni uso a los demás. Y ese derecho a acumular dinero por el propio trabajo y por la propia actividad económica es lo que podemos decir que da pie al capitalismo. Tanto si los recursos son escasos, solo puedes hacer uso de aquellos que vas a necesitar. Pero si los recursos son ilimitados, puedes acumular todos los que quieras. Y como el dinero es algo abstracto, ¿no? Es algo que no está relacionado con un bien en concreto, sino que es la posibilidad de consumo, ¿verdad? El hecho de tener dinero te da posibilidad de consumo. En sí, no tiene ningún valor, ¿sí o no? ¿Os dais cuenta o no? Es abstracto, es totalmente simbólico el dinero. Pues eso sí que John Locke nos dirá que en las sociedades, estado de sociedad, que se crea esta moneda de cambio, pues eso no se estropea, no se malbarata, por lo tanto sí que estamos legitimados a poder acumular tanto cuanto sea posible. Entonces fijaros que están sentadas las bases, fijaros si estamos hablando de con anterioridad a la aparición de la revolución industrial, la aparición del nuevo capitalismo contemporáneo. Él ya sienta las bases ideológicas de lo que sería una sociedad en la que para vencer la inseguridad nos organizamos de forma democrática, ¿no? Los propios individuos, y establecemos relaciones económicas que posibilitan a aquellos que tengan iniciativa empresarial, aquellos que denominamos emprendedores, aquellos que se esfuerzan en su trabajo, bueno, todos estos principios que seguro que habéis oído, ¿no? Y que es lo que los padres normalmente dicen a sus hijos, ¿no? Estudia para tener un buen trabajo, para sacar buen futuro, para poder tener un bienestar, pues sería esto, para acumular al máximo de capitales y tener pues una buena vida. Y estos serían los temas básicos de el segundo tratado sobre el gobierno civil de John Locke. ¿Qué os parece? ¿Interesante? Sí, pues entonces la idea es que ahora con esto tenéis un esquema mental, bueno, tenéis físico, pero también mental de por dónde va. Entonces aquí lo interesante es que cuando leamos, ¿no?, el texto, pues entonces interpretemos lo que leemos en función a toda esta teoría que os he intentado sintetizar para que pueda aportarnos, ¿no?, más comentarios, ¿no?, nos pueda aportar más ideas para poder abordar un examen sobre cualquiera de estos fragmentos, que como sabéis nos pueden poner un fragmento, tenemos que extraer las ideas principales, tenemos que definir conceptos. Por ejemplo, en este caso, imaginaos, nos ponen definir el estado de sociedad según John Locke, o el estado de naturaleza, o el estado de guerra, ¿no?, que nos plantea, o conceptos que nos pueden ir apareciendo. Lo tenemos que hacer siempre desde la perspectiva del propio autor. Luego nos hacen interpretar, ¿verdad?,
una frase o una expresión del fragmento a las luces de todo el planteamiento del autor, y para compararlo también en otra pregunta con algún planteamiento de algún otro. Fijaros, por ejemplo, que John Locke es defensor de la democracia, como bien has dicho, como lo eran los sofistas, mientras que Platón estaría más próximo a Thomas Hobbes, ¿no? Porque es defensor del filósofo rey, ¿no? De que todo el poder esté en manos de una persona. Pasa que a diferencia es que es el más sabio, es el que sabría dictar las leyes más justas, según Platón. Aquí Hobbes no habla de justicia, habla de practicidad. Los anglosajones en general son poco especulativos y muy prácticos. Por eso tienen un desarrollo más económico, más científico, ¿no? Que la Europa continental, que han sido mucho más metafísicos. ¿Bien? Bueno, pues entonces vamos a empezar a ver fragmentos